NTN 24 Debate la Noticia. A esta hora establecemos contacto en nuestros estudios en Washington con Maricruz McGowan, estratega de la Conferencia Nacional Republicana. Señora McGowan, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Cómo reciben los republicanos esta nueva oferta del presidente Barack Obama? Finalmente los demócratas deciden ampliar esta brecha que estaba en $250,000 anuales a $400,000 para ponerle impuestos a los más ricos en los Estados Unidos. Es un avance, pero no es suficiente. Yo creo que es bueno que están por lo menos considerando subirlo a $250,000, que realmente era muy poco. Como dije ya antes, hay muchos pequeños negocios que ponen sus impuestos en forma personal y que pasan fácilmente los $250,000, pero dentro de eso tienen que pagar 1 o 2 empleados, realmente son pequeños negocios. Yo me voy a este punto. El presidente dice que los republicanos deberían aceptar estos impuestos, subir los impuestos para que no afecte a los contribuyentes, para que sea balanceado. De la misma manera, si él habla de balanceado, debería considerar el problema enorme que tenemos de gastos para que no afecte no solo a los contribuyentes de ahora, pero a las generaciones del futuro. Él habla mucho de los impuestos que se tenían en el tiempo del presidente Clinton, pero en el tiempo del presidente Clinton los gastos eran 20% del Producto Interno Bruto y ahora son 25% del Producto Interno Bruto. Es más, desde que ha empezado el año fiscal acá el 1 de octubre, ya los gastos han subido comparado al año pasado en 16%. Estoy hablando de 2 meses y ya estamos gastando mucho más que gastamos el año pasado, que estuvimos con un déficit. Los pasados 4 años hemos tenido un déficit. Ese déficit se aumenta a la deuda. Hay que ver también el otro punto desde un punto de vista más amplio. Los Estados Unidos tienen problemas de gasto, no de ingreso. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro país en el mundo que tiene un ingreso per cápita tan alto como tienen los Estados Unidos. Cualquier persona puede ir al internet y mirar eso. Se habla mucho de China, se habla mucho de Japón, ninguno llega tan cerca a los ingresos tan altos que hay en los Estados Unidos, pero tampoco no hay ningún país que gasta en forma tan irresponsable como los Estados Unidos, que gasta más de los ingresos enormes que recibe. Sí. Entonces el presidente está diciendo, no, tenemos que seguir subiendo los ingresos y tenemos que seguir gastando más de lo que recibimos. Eso Señora, es inaudito, inaceptable desde el punto de vista de cualquier persona. Señora McGowan, yo sí quería preguntarle, en las últimas elecciones vimos que la ciudadanía estadounidense en esa crisis en la que anda sumida, por lo menos sí estaba pidiendo que se llegara a un acuerdo entre republicanos y entre demócratas para evitar precisamente ese precipicio fiscal. Le quiero preguntar sobre este paso que ha dado el presidente Barack Obama, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos meses su postura siempre era muy férrea, tratando de evitar precisamente o tratando de propiciar esa subida de impuestos. ¿Cómo entonces plantearse que a ustedes no les parece suficiente el paso que ha dado el presidente Barack Obama cuando ustedes no están dispuestos a dar ninguno adelante, por lo que estoy oyendo, porque están diciendo que no les parece suficiente? ¿No hay que ir de lado y lado? Bueno, yo personalmente consideraría seriamente la subida de los $400,000 y hasta podría aceptarlo si es que el presidente hace un compromiso serio de reducir los gastos, porque hay que verlo desde ese punto de vista. Digamos que subimos los impuestos a todos, pongámoslo ni siquiera $400,000. Subimos los impuestos y toda la gente paga más impuestos, hay más ingresos. Pero si seguimos gastando más de lo que tenemos, entonces no se soluciona el problema. El problema es que gastamos más de lo que recibimos. Si el presidente quiere subir los impuestos para tener más ingresos y está considerado $400,000, me parece muy bien y debería considerárselo seriamente y tal vez aceptar eso, pero que se comprometa también a hacer el mismo porcentaje de baja en los gastos. No se puede gastar sin límites. Ese es el punto de los republicanos. Eso es todo. Yo creo que sí debería considerarse muy seriamente los $400,000. Gastos sin límites, señora McGowan, pero lo que proponen los republicanos es afectar sobre todo los programas sociales. Bueno, es que los programas sociales son 66% de los gastos totales de todo el presupuesto. Hay una carga muy alta y hay que considerarlo. Si seguimos en ese tren, digamos, y no hacemos nada,
no va a haber ya dinero para pagar al Medicare, o sea, la gente que tiene más de 65 años, no va a haber dinero para pagar a los pobres que son realmente pobres o los discapacitados, y en unos años incluso no va a haber dinero para el Seguro Social, porque aunque la gente contribuye al Seguro Social, como ahora vivimos más, estamos sacando más dinero que lo que hemos contribuido. Entonces ahí también se está creando un déficit. O subimos la edad de los contribuyentes, la edad de retiro, o se hace una reforma de alguna manera, porque realmente milagros no van a ocurrir. No podemos seguir gastando 66% de nuestro presupuesto en gastos sociales. Eso hay que reducirlo. No queda otra, es una realidad. El problema es cómo se va a afrontar ese problema. Pues Maricruz McGowan, ella es estratega de la Conferencia Nacional Republicana. Muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes igualmente.